En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Bienvenidos, más que bienvenidos, queridos amigos de Revelando, a este programa de martes 21 de marzo del 2023. Ha entrado el otoño, para mi gusto muy modesto, una de las, no sé si la más bonita estación del año. Bueno, en fin, ha entrado el otoño, así que a disfrutarlo dentro de lo que se puede. Les damos la más cordial de las bienvenidas en este horario distinto al habitual. Luego, más tarde, tenemos transmisión del partido de Wonders con Unión San Felipe desde el Elías Figueroa Brander, aquí en Playa Ancha, de manera que Radio Portales nos ha pedido hacer el programa un poco más temprano y un poco más breve también. Y nosotros, como somos disciplinados y somos amantes del decano y también de nuestro programa Sintonía Verde, hemos obedecido, de manera que, muy buenas tardes, estamos grabando el programa. Hay una noticia que se va a producir de aquí a las 4 o 5 de la tarde, naturalmente, pero que nosotros no la tenemos, por eso me hago un deber señalarles que estamos grabando el programa bastante más temprano. Hoy día junto a Eugenio Guerrero, junto a Patricio Schiavetti, en los controles de Asofar, Eso Alvarado, en los controles de Portales, Mario Salazar, Luis Salinas y Claudio Alvarado. Agradecemos a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por su constante apoyo, a su directorio, a los socios de Asofar, y agradecemos, como no, a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, la radio ancla, la radio insignia, y voy a hacer uso del eslogan de Portales, la primera de Chile, por lo menos de las más tradicionales. Dos cosas nada más. Las opiniones de Eugenio, de Patricio y de quien les habla, Pilar Soberado, son de nuestra exclusiva responsabilidad. Esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Asofar AG ni de Radio Portales de Valparaíso, aun cuando se dice al presentar el programa y al despedirlo, pero de todas maneras no está de más. Lo segundo, atentos a los calendarios de vacunación difíciles de encontrar, porque la política de las autoridades de salud de este gobierno, porque es verdad, han sido medidas erráticas y complicadas, de manera que atentos a los calendarios, atentos a los lugares donde se ponen las diferentes vacunas, la bivalente, la influenza y etcétera, etcétera. A usar mascarillas en la locomoción pública y en todo lugar con aglomeraciones, por favor, cuídense, auditores. Queremos durante mucho tiempo con nosotros y además hay que ser solidarios y responsables con nosotros y con los demás. No me extiendo más. Don Patricio Schiavetti Rosas, don Eugenio Guerrero Flores. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias, querida Pilar. Saludamos también afectuosamente a los auditores de Radio Portales y a Eugenio en particular, que ha vuelto con una sonrisa a integrarse al programa. Parece que lo pasó muy bien, así que le mandamos un abrazo. Muchos saludos, así es, lo pasé súper bien. Cortas pero sustantivas, eso es lo importante. Me parece. Oye, y Muy a bien. propósito, ¿sí? No, que muy bien, bienvenido y me alegro que descanse. Todos tenemos derecho a descansar. Así es que, además, como Eugenio es parte de nuestro trío libertario, tiene más derecho a descansar todavía. Así que bienvenido, Eugenio, me alegro mucho. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Y un gusto estar acá, como siempre, como cada martes, ya desde hace poco más de 4 años. Así es. Sí, sí, Han pasado volando. sí, claro, Y, somos encantadores, ya. oye, vamos al grano y Sí, dijo el vamos. dermatólogo
Y partamos con lo referente a los indultos. Yo creo que eh, hay un aire de mal resultado. Hoy día estaría saliendo el fallo del Tribunal Constitucional sobre los indultos dictados por Boric, y creo que, que este requerimiento de Chile Vamos va a tener un resultado negativo, no va a ser acogido el recurso. Y esta opinión la abierto solamente observando la composición del Tribunal Constitucional. Cinco partidarios de izquierda y tres afines o con pensamientos de la centro derecha. Así que yo creo que el resultado no va a ser positivo, salvo que ocurran milagros. Y todavía yo creo en los milagros, pero muy difícil. Ahora, nuevamente han sido cuestionados los indultos del presidente Boric, y particularmente por el expresidente Ricardo Lagos, en lo que se refiere al indulto de Jorge Mateluna, porque Mateluna había sido favorecido con indulto en el gobierno del presidente Lagos, y las reglas del juego, legislativas y legales, digo, y reglamentarias, no admitían o no admiten un segundo otorgamiento de indulto. Así que eh, yo creo que lo que ha señalado el presidente Lagos es absolutamente correcto, y solamente en lo que respecta a Mateluna es un indulto ilegal, digamos. Así que debiera, eh, ojalá, tomarse las medidas por esta situación. Ahora, lo mismo ocurre con el delincuente Luis Castillo. Y lo importante es que han dejado en la vereda al presidente, especialmente el subsecretario Monsalve, quien ha señalado sin equivocarse que el presidente tenía todos los antecedentes para otorgar los indultos, e incluso con la opinión en contra en algunos de ellos de gendarmería. Así que me parece que no pueden seguir jugando que yo dije, tú dijiste, y contradicen a la vocera Camila Vallejo, y el presidente, cuando le preguntan, no responde la pregunta relativa a estos indultos. Así que, eh, pero esto es una cuestión en materia política de un cumplimiento a lo que ha exigido Apruebo Dignidad y el Partido Comunista. Así que no nos equivoquemos, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, ha señalado que vienen nuevos indultos, así que no es de extrañar que sigamos en esta línea, favoreciendo a personas que estuvieron en el vandalismo delictual de octubre, ¿no es verdad? En particular, el más destacado, Luis Castillo. Así que yo creo que desgraciadamente vamos a tener que seguir con estos otorgamientos de indulto, que ni lo político y lo jurídico son procedentes. Así que veremos qué es lo que pasa hoy día con el Tribunal Constitucional, que entendemos que el fallo estaría alrededor del mediodía, así que vamos a estar atentos a ese fallo. Gracias, Patricio. Eugenio. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con el diagnóstico que hace Patricio, y fundamentalmente cuál es el estado institucional precisamente para que esto termine por rechazarse, ¿no? Uno no tiene muy buenas expectativas de que esto parta de una manera coherente. Uno, lamentablemente, en el comportamiento institucional de hoy día, con este gobierno a cargo de las instituciones, uno nunca espera coherencia. E incluso cuando hemos esperado la coherencia, esta ha salido solamente por presión o porque algún escándalo o algún trascendido, como le llaman, los obliga a ellos en cierta medida a revertir un poco su estrategia. Ahora, yo lo que pienso respecto a esto es que sigue revelando cuál es el corazón de Apruebo Dignidad y su dominio y predominio narrativo, conceptual, simbólico y político dentro de lo que el quehacer de la política en Chile. ¿Y esto por qué? Porque yo lo que pienso es que desde que la política ha cambiado, o sea, desde que la política aterriza de una manera radical desde lo institucional y lo representativo a lo directo
que se toma las calles y a partir de la toma de las calles se hace un conjunto de demandas y protestas, entonces el factor movilizador que permita catalizar las pretensiones de cualquier partido político o organización que coincida con ellos lo van a beneficiar. Y obviamente, el octubre del 2019 los benefició en ese sentido. Entonces esto es no solamente dar una mano de vuelta, sino dar una señal política de que ellos estén o no en el poder, su catalización y su movilización política siempre se va a dirigir no solamente en justificar la violencia, sino que todo acto violento que se ejecute en función de lo que ellos buscan como objetivos sustanciales en la política va a estar validado y todo aquel que lo haya representado obviamente va a estar legitimado. Y eso es peligrosísimo, porque lo que hace es dársele a la institucionalidad, porque por un lado tú puedes tener una particularidad política, que en este caso diga, bueno, yo estoy de acuerdo que se hagan estas cosas, que la mayoría no está de acuerdo, obviamente, pero que la institucionalidad responda en coherencia con respecto a esta solicitud que hace esta particularidad política es lo preocupante. Y yo creo que ese eje o el clivaje que hoy en día Chile presenta respecto a la política, que cambia de la política de los consensos a la política de la presión, de la vigilancia sistemática, de la persecución, del troll, del bullying, de la determinación de las redes sociales con respecto al clima de opinión político, cuando la política pierde esa madurez de poder filtrar cuáles son los condicionantes que llevan a una decisión política real, coherente, que sea realmente en pro del país. Entonces, ya como está perdido, yo no creo que con Apruebo Dignidad nosotros podamos tener una postura contraria. Ahora, para finalizar mi comentario, yo creo que independientemente de lo que diga el tribunal, que para nosotros obviamente como institucionales que somos va a ser fundamental, tanto si lo rechaza como si lo acepta, eso por un lado, pero yo creo que lo que se va a determinar acá es cuál va a ser el comportamiento de ellos a partir de la respuesta. Entonces supongamos que los indultos pasen y se legitimen institucionalmente. Bueno, Chile ya sabemos cuál va a ser la pendiente que va a tomar, porque entonces ya tú tienes una referencia jurídica de la alta corte, si podríamos decir, que te permitiría que esto se convierta en una espiral difícilmente de detener. Y eso es lo peligroso. Pero lo segundo es que si no se acepta y si los indultos quedan, no quedan en stand-by, sino que quedan rechazados, entonces yo no sé si esperanza, pero uno podría decir, bueno, aunque sea con esta institucionalidad que posiblemente se vea protegida en el proyecto de nueva constitución, entonces ellos todavía no van a poder pasar. Entonces va a haber una colisión ¿entre qué? Entre institucionalidad y las pretensiones de una particularidad radical. Y en ese pivote nos vamos a estar manejando conflictivamente por tiempo más. Pero aunque sea, se pueden hacer cosas, pero si la institucionalidad responde en coherencia a lo que esta particularidad demanda respecto al radicalismo, la legitimación de la violencia y la destrucción de las instituciones, yo creo que la pendiente que va a tomar nuestro país es bastante peligrosa. Gracias, Eugenio. Mira, yo solamente para poner comillas, como se dice ahora, en contexto todo es las opiniones, tus opiniones y las de Patricio. El presidente de la República, don Gabriel Boric, indultó a 13 delincuentes. No lo estoy diciendo en forma despreciativa ni despectiva, son delincuentes. O sea, el delincuente es al que se indulta. Delincuentes. En diciembre. Y sabemos quiénes son los 13 personajes, son personas que en estricto derecho no tienen derecho al indulto, pero como sea, un grupo de senadores de Chile Vamos y del Partido Demócratas en Formación recurrió ante el Tribunal Constitucional para que de esos 13 indultos, el Tribunal Constitucional se manifieste respecto de la constitucionalidad de 7, entre los que está, evidentemente, Mateluna, 6 delincuentes habituales y y terroristas y un delincuente del Frente Manuel Rodríguez. Y me resisto a decirle Frente Patriótico, Frente Manuel Rodríguez. Bueno, muy mal usado el nombre, pero eso es para otro programa. Esa es para cuando estamos dando la batalla cultural. Bueno, este requerimiento del Tribunal Constitucional, como ustedes bien han dicho, debería ser resuelto hoy día, por lo menos tener la respuesta. El fallo en cuanto a extensión lo tendremos en la semana, pero hoy día deberíamos conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Pero aquí hay una opinión dividida. Algunos dicen sería ideal que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales esos 7 indultos porque adolecen de los requisitos necesarios como para que sean otorgados. Lo que hizo el gobierno con esos indultos no son desprolijidades, olvido, charlotadas, no, lo que ha hecho el gobierno con el tema de los indultos es, primero,
ceder a la presión del Partido Comunista y del Frente Amplio. Segundo, Boric apoyar a la gente que salió a la calle desde el 18 de octubre en adelante, porque es su gente, es a la que él apoyó. Y él no puede mentir en eso. Y tercero, y es lo que sí es grave para los efectos de un Estado de Derecho, es que el gobierno le ha mentido a la opinión pública, derechamente. Nosotros tres, y seguramente nuestros auditores, sabemos cuáles son las pretensiones reales del gobierno. Sabemos por qué cuerda va. Y esa cuerda es proteger a los 18 de octubre, seguir apoyándolos, instar en las políticas del Partido Comunista y del Frente Amplio. Eso es una realidad. Pero claro, de cara a la opinión pública se les enredó la vida. Y por eso Vallejo dijo, no, fueron unas desprolijidades. No, el presidente no tenía todos los antecedentes y por eso se concedieron los indultos. Claro que la hemeroteca lo demuestra lo contrario. Y luego sale el ministro de Justicia, este señor Delgado, nuevo ministro, que pasó medio claro cuando dijo que el gobierno sí tenía todos los antecedentes al momento de resolver. Pasó claro, pero claro, en la entrevista a Monsalve, muy bien acorralado por la periodista Rincón, Monsalve no pudo decir sino la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Y se entiende ideológicamente que el gobierno siempre tuvo a la vista todos los antecedentes para poder indultar. ¿Y por qué indultó? Por razones meramente ideológicas. ¿El presidente puede indultar? Sí, sí puede. ¿Y puede indultar a quien quiera? Sí, sí puede. Lo que quiera él. Pero tiene que fundarlo en un decreto. Y ese es el decreto que está cuestionado en el Tribunal Constitucional. Esa norma, porque se basa en una premisa falsa. El gobierno mintió. Bueno, terminado con eso, terminado eso, que es lo real, lo práctico, está el tema del futuro del Tribunal Constitucional. Fíjense que yo ayer pensaba, con todo este tema de que si lo aprueba, si no, ¿qué va a hacer el Tribunal Constitucional, que está formado por mayoría de izquierda, la presidenta cercana al Frente Amplio? Nosotros creo que lo dijimos en un programa de martes hace tiempo, cuando Boric nombró a la presidenta, que tiene voto dirimente, porque está establecido así por ley, no porque se le ocurrió a Boric. Dijimos, va a ser un tribunal básicamente de izquierda. El Tribunal Constitucional está politizado desde hace un tiempo, pero yo pienso, ¿y si el Tribunal Constitucional le da la razón al gobierno, como yo creo que va a ser, porque no me imagino que declaren los decretos inconstitucionales y tengan que volver estos 7 personajes a la cárcel? Yo no me veo en esa tesitura. Y si el Tribunal Constitucional los declara constitucionales, ¿qué van a decir las fuerzas de oposición? El Tribunal Constitucional se politizó, luego empezamos a discutir una nueva Carta Magna, luego pensemos en que ya no existe el Tribunal Constitucional, sino lo que sucede en otros países del mundo, una sala constitucional en la Corte Suprema, que resuelva los asuntos de constitucionalidad de la ley. Entonces, esto de los indultos tiene una parte política, la parte ideológica, pero tiene una parte jurídica que es fundamental. Y ahí entonces, como tantas veces he dicho, voy a recordar la frase memorable de Eugenio Guerrero de Venezuela, admirador profundo de nuestras instituciones. Nuestras instituciones están hace bastante tiempo en bajada. Y esto puede significar eventualmente por muchas cosas el término de la figura del Tribunal Constitucional y su reemplazo por una Corte Constitucional. Que no digo que sea malo, si el tema son los motivos. Y eso es lo que me parece jugar con la opinión pública. En lo político yo acepto que jueguen con uno, porque sabemos cómo son los políticos, pero en lo político, pero no en lo jurídico, que es lo permanente. Eso, y me preocupa. Eugenio, Patricio, nos queda poquito, pero... Sí, rápidamente, yo creo que esto se relaciona igual con la concesión de pensiones de gracia del gobierno, ¿no es verdad? Y que favoreció a 367 personas que reciben estas pensiones de gracia por, comillas voy a decir, violación a los derechos humanos durante el estallido social. Es decir, aquí estamos viendo una vez más los indultos a personas que no se merecían los indultos por ser delincuentes, y estas pensiones de gracia a gente que participó del vandalismo social del 18 de octubre y el gobierno les otorga beneficios más allá del sueldo mínimo.
porque los clasificó en tres categorías. La primera, agresiones físicas, 257.836 pesos. Segundo, personas afectadas por lesiones graves con afección psicológica, 386.754 pesos. Y afectados por trauma ocular irreversible o lesiones gravísimas no oculares, 516.672 pesos. Esto es una vergüenza, que se otorgue a estos delincuentes pensiones de gracia en circunstancia de que a las demás personas, por ejemplo, los dueños de hoteles, las iglesias que fueron quemadas, las pymes, personas en sus domicilios que fueron quemados, esa universidad con en un lugar, un inmueble patrimonial, etcétera, etcétera. Es decir, los carabineros, para qué decir, de la PDI, miembros de las Fuerzas Armadas, ninguno de ellos ha sido beneficiado de esta pensión de gracia, sino que una vez más tienen el sesgo político y están cumpliendo allí con el mandato del Frente Amplio y el Partido Comunista. Así que realmente yo rechazo estas pensiones de gracia y por tener el mismo fundamento respecto a los indultados. Ambos son delincuentes que no merecen este beneficio. Oye, perdón, nos tenemos que ir a la pausa, pero además yo tengo una duda jurídica profunda aquí. ¿Contra qué fallo se le entrega, contra qué argumento se le entrega pensión de gracia a una persona? O sea, perdón, estoy pensando en el caso extremo de las comillas violación a los derechos humanos del tema de los militares. A esa gente les entregan pensiones de gracia, ¿verdad? Después de un fallo de la Corte Suprema. Aquí, ¿contra qué fallo se les entregan pensiones de gracia a estos señores? Contra ninguno. Otro desajuste más. Oye, queridos don Eugenio y don Patricio, ¿les parece que vayamos a la pausa musical? Una pausa musical breve, como estamos en otoño y el amor y todas esas cosas, enamorado, don Patricio Schiavetti, como siempre. Mira, en homenaje a ti yo pensé en este bolero fantástico de Luis Miguel, inolvidable, inolvidables Uy, qué momentos buena, mira cómo con se el ríe el corazón. Patricio. Oh, y los amores, ya, vamos a la pausa y volvemos en unos minutos. Mira, se ruborizó Patricio. Un abrazo, que esté muy bien. Nos vemos en el segundo bloque. Bueno, queridos auditores, hemos vuelto en este programa Revelando del día martes 21, en que queremos, en primer lugar, en esta segunda etapa del programa, mandar un afectuoso saludo a todos los miembros de la Fuerza Aérea de Arica a la Antártida, teniendo presente que este aniversario de 21 de marzo corresponde al decreto que el presidente de la República de la época, Carlos Ibáñez del Campo, firmó, dando creación a esta Fuerza Aérea de Chile. Así que vayan los saludos a todos sus integrantes con mucho afecto de parte del programa. Y lo segundo que quisiera decir es que el fallo del Tribunal Constitucional estaría dictándose en lo que es la parte resolutiva, porque el fallo se demora en redactar, ahora a la 1:30 de la tarde. Así que vamos a estar bien atentos, ¿no es verdad?, a qué es lo que es el resultado de este fallo. Ahora, en esta segunda parte del programa, queremos en primer lugar referirnos al autopréstamo. Es un proyecto que está siendo votado en el Congreso y el cual como programa esperamos que sea rechazado, porque sus efectos en la inflación y en el aumento del poder adquisitivo en las personas produce más que un daño, un grave perjuicio. Y lo segundo es que de qué autopréstamo me hablan y de qué fondos quedarán para cada uno de los cotizantes de la AFP. Yo creo que no les queda ni un peso y están pensando en este autopréstamo. Si no les queda un peso y por otro lado no tienen plata, ¿cómo van a devolver este autopréstamo en la oportunidad que se va a exigir? Así que yo creo que ojalá que primen la cordura
y no el populismo, y sea rechazado este autopréstamo, igual que eh, las últimas leyes que pretendían instalarnos, ¿verdad?, de nuevo el quinto y el sexto retiro. Así que esa es mi opinión y que tiene fundamentos, ¿no, verdad?, en lo económico, porque en lugar de producir un beneficio particular para el que se lo otorgaría, en materia general produce un perjuicio para la economía del país y por ende a todos los chilenos, que incluyen a estos que eventualmente recibirían el autopréstamo. Eso. Patricio, adhiero a tus saludos a la Fuerza Aérea de Chile. Como nuestros auditores saben, este programa lo estamos grabando bastante más temprano, de manera que mientras estamos grabando el programa, estamos viendo la ceremonia en la base del Bosque en Santiago, por supuesto con el despliegue de las fuerzas militares, está el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile y el presidente de la República, que debe tener un ojo en los militares y el otro ojo, o el ojo de atrás, no sé, en el Tribunal Constitucional y en el autopréstamo, que son dos temas que has tocado tú. En relación con el autopréstamo, yo también me manifiesto en contra, al igual que lo hicimos fundadamente durante todos nuestros programas y cada vez que hubo una petición de retiro de fondos previsionales. Entiendo que si a este lo calificamos de retiro es como el número 6. Depende de qué pase con este autopréstamo, doña Pamela Giles va a seguir a la carga con el séptimo retiro. Y yo creo que es importante que los auditores no, yo entiendo que nuestros auditores lo entienden perfectamente, pero Pamela Giles no está pensando en el bolsillo del pueblo sufriente, ni en nada. Eso es una mentira. Lo que quiere hacer Pamela Giles es dinamitar el mercado de capitales, descapitalizar completamente las AFP. Eso es lo que quiere, ¿no? Lo hace muy bien, hace una campaña inteligente, como adalid del pueblo, adalid de las necesidades, pero eso es una mentira, porque ya sabemos, tal y como has dicho tú, Patricio, lo que significaron los retiros en la economía chilena. ¿Ah? Quisiera ver yo cuál va a ser la reacción de los diputados de oposición, de los diputados de derecha. Entiendo que la gente favorable al gobierno debería decir que no, que es una curiosa postura, porque dijeron que sí cuando era gobierno Piñera. Bueno, pero que aquí sabemos que el tema como los toros, voltereta, voltereta. Vamos a ver, yo creo que los diputados de derecha, del amplio margen que tienen las derechas, deberían estar en contra de esta postura, de esta petición. Y deberían negarse siempre. Yo creo que aquí no vale. Ya es criticable la izquierda, que apoyó los retiros mientras Piñera fue presidente de la República, mientras la derecha fue gobierno. Ya es criticable su postura de un día sí y otro día no, pero también hay que apelar a la postura de la derecha y a su discurso, al discurso parlamentario, en el sentido de que si eran malos antes, igual siguen siendo malos, y porque además, como digo, esta idea de Giles no es ayudar a la gente, es echar abajo a las AFP, descapitalizarlas completamente. De manera que esperemos también, porque es un discurso que en este minuto debe estar realizándose, llevándose a efecto en la Cámara de Diputados, de manera que podremos comentarlo el próximo martes y cómo vamos a adelantar un poco la guerra otra vez que va a iniciar Giles en abril. Y cómo se va a conectar eso con mayo, las elecciones de mayo, de consejeros constitucionales. En fin, bastante para conversar, pero vamos a ver, espero que tomen una decisión acertada los señores diputados. Eugenio. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Sí. Ya, perfecto. Sí, mira, yo coincido contigo en lo que me comentas. O sea, lo que comentas respecto a que el objetivo fundamental es descapitalizar a las AFP. Pero una de las cosas impresionantes acá es cómo se ha perdido la racionalidad en el debate político. Porque hay un consenso, y este consenso es claro. Y fue tan claro que fue la fuerza de los hechos y la realidad que se los impuso incluso a quienes gobiernan hoy en día. Hoy en día nosotros escuchamos a Camila Vallejos y a Giorgio Jackson, paradójicamente, y como para reírse, hablando de los problemas de la inflación, por ejemplo, y cómo los retiros en cierta medida aumentan la liquidez y en función de ello presionan y empujan hacia el alza de los precios, ¿no? Bueno, pero por otro lado tenemos,
por ejemplo, a comentarios de Nicolás Grau diciendo que la inflación para las pymes podría ser beneficiosa. Yo no sé si ustedes se recuerdan Sí. ese comentario del doctor en economía en la Universidad de Pensilvania. Entonces, aparte de la contradicción que hay, porque bueno, desde Mario Marcel, por ejemplo, entre otros, el tema con los retiros ya ha tenido cierta distancia. Aquí con los políticos se está perdiendo lo racional. ¿Qué significa? Tú tocaste un punto muy interesante, que es el punto de las elecciones. ¿Cómo en función de mi ganancia política, básicamente como si fueran las alcaldías, las concejalías o los cargos en los distintos puestos políticos, y en este caso hacia el Consejo Constitucional, una especie de patrimonio que pertenece directamente a los partidos o a ciertas corporaciones? Está el tema de que solamente se es racional en la medida de la conveniencia. Y esto parece totalmente irracional. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que una cosa es que algo sea razonable, el sufijo fle se refiere a que algo es posible, es la condición de potencialidad de algo, explicado filosóficamente. Entonces, es razonable. ¿Qué significa? Que razonable es que tú, Pilar, Patricio y yo podamos conversar y que unos con otros nos podamos entender con base al objetivo, que significa lo que le pertenece al objeto como tal, ¿cierto? Pero una cosa es lo que sea racional, que es la agencia que tiene cada uno para emitir juicio racional, y otra cosa es que lo racional sea razonable. Y acá, en la política, para hacer una descripción un poco más aterrizada, es que nosotros pasamos de lo razonable a utilizar la razón para esgrimir excusas que destruyen instituciones y destruyen democracia. Y yo creo que esa es una de las principales, crisis que vamos a tener. Y tú bien lo decías, la guerra de Pamela Giles va a empezar muy pronto. Y nosotros tenemos un Congreso muy fragmentado, esto ya lo sabemos, pero que tampoco es un Congreso que está conquistado por la Prodignidad, sino que por el contrario también ha votado en contra de lo que a Prodignidad propone. Y en este caso, por ejemplo, con respecto a la reforma tributaria, que si bien se rechaza, hay un 84% más o menos que dice que es necesaria una reforma tributaria, pero la mayor proporción de esa muestra, que creo que es el 34%, dice que fue por culpa de los diputados que no fueron a votar. Entonces, eso en cierta medida causa cierta desconfianza en lo que están pensando realmente la ciudadanía con respecto a lo que necesitamos como régimen tributario. Yo no sé si ustedes vieron, y esto lo conecto con el tema de los retiros y con el tema de por qué los retiros se están haciendo. Se hacen porque supuestamente, en este caso, la única liquidez que se puede dar es a través de los ahorros que tienen las personas, y esta narrativa está afectando los ahorros, está afectando la inversión y está afectando otras cosas, y entre ellos está aumentando la inflación. Pero por otro lado está el tema tributario, que salió el ranking de libertad económica, en donde Chile retrocede 4 o 6 puestos y vuelve a estar casi que 22 puntos por debajo de cómo estuvo en su momento. ¿Por qué? Porque es un país que se está haciendo cada vez más hostil a las inversiones libres y a que el mercado funcione de manera coherente para poder garantizar crecimiento, porque todo el crecimiento, o sea, todos los ingresos que al Estado, que ingresan al Estado, casi 7 de cada 10 se deben al crecimiento económico. El crecimiento económico a su vez depende de que haya libertad económica, porque la libertad económica es la que permite la inversión. Entonces, cuando nosotros nos topamos con discursos como Pamela Giles, de decir, bueno, que es el modelo actual que no nos permite ni surgir, no nos permite ni crecer, y que por ende, en tiempos de crisis, hay que ajustarse directamente a los ahorros de las personas, y esta es la única manera de salvar básicamente la economía del país, está haciendo mucho daño en Chile, porque no solamente es una tontería lo que dice, sino que no es razonable, y se está utilizando lo racional para ajustarlo a caprichos políticos, y esos caprichos políticos tienen condicionamientos electorales. Entonces, ahí es en ese punto donde yo veo una gran preocupación, Pilar y Patricio, porque yo tiendo a pensar que se está perdiendo todo horizonte de epicentro para que la conversación razonable sea. Yo creo que en este momento, al menos si nosotros consideramos positivamente lo que va a ocurrir con respecto a la Convención Constitucional, yo hoy en día no lo veo en Chile, ni en el Congreso y parcialmente en el Senado. Sí, si me permites, yo quiero, porque queda muy poco tiempo del programa, referirme al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el retiro de fotografías del almirante Merino desde la primera zona naval y desde las oficinas de la Secretaría General de la Armada. Una vez más, tenemos un recurso interpuesto por el abogado Mario Rendón, que ya tuvo un fallo favorable en lo que respecta al retiro de la estatua del almirante Merino desde el Museo Marítimo.
Ahora viene este fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que aún no es definitivo porque falta, ¿no es verdad?, el recurso ante la Corte Suprema. Pero pienso que no tiene ningún fundamento porque el almirante Merino nunca fue objeto de un juicio, una querella por violación a los derechos humanos, y muy por el contrario. Yo creo que en un análisis histórico sin pasión y objetivo, fue el que permitió la recuperación económica del país con todo un grupo de economistas, ¿no es verdad?, de la época, liderados, entre otros, por Roberto Kelly en el ladrillo, como se conoció, que fue todo el plan de gobierno en lo que se refiere a la economía, que permitió, ¿no es Sí, verdad?, recuperación dejar económica, claro. finalmente a Chile en el primer lugar, ¿no es verdad?, del desarrollo de Sudamérica. Así que vaya mi repudio a este recurso y lamentar el fallo de la Corte de Apelaciones y esperemos, ¿no es verdad?, cuál va a ser el fallo de la Suprema, también pensando que no va a haber ninguna posibilidad y que van a ratificar el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, porque ya hemos visto la línea de los fallos en esta materia, así que no me hago ninguna esperanza de que haya un fallo en contrario. Así que eso es lo que quería comentar con ustedes antes que vaya a terminar el programa. Mira, dame medio minuto por si Eugenio quiere aportar algo más, pero en relación con este tema, primero no terminamos el tema, lo vamos a terminar el próximo martes, si Dios quiere, el tema relacionado con los retiros, el autopréstamo y el mercado de capitales, que me parece muy importante para que lo desarrollemos un poco más. Pero en relación con el tema de la resolución de la Corte, de la Corte de Apelaciones de Santiago y el recurso de Luis Mariano Rendón, este es el tercero, el segundo que gana a este respecto, el tercero, busto del almirante Merinos en la Escuela Naval, la estatua del almirante Merino en el Museo Marítimo y ahora las fotografías en la Secret Gen y en Prisona. La verdad es que no es de extrañarse, Patricio. Sabemos cómo está compuesto básicamente el Poder Judicial hoy día, cómo están compuestas las salas de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema. Es un poco repetir la misma historia del Tribunal Constitucional. Para desgracia de Chile, los poderes más importantes, este poder independiente del Estado judicial se ha politizado para la izquierda. ¿Ah? Muchos de ellos dicen que es la vuelta de mano por todo lo politizado que estuvo durante el gobierno militar. Bueno, pues entonces están repitiendo la misma historia, están haciendo lo mismo otra vez. Pero ya sabemos que la historia se va encargando de enseñarnos que hay cosas que no se pueden volver a repetir, de manera que estos fallos de los tribunales de justicia, no todos, pero varios de ellos insistentemente, basándose en las disposiciones de derechos humanos, que la no repetición, que la violación de los derechos humanos sistemática, etcétera, 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 tiene una ideología muy fuerte arraigada en los tribunales. De manera que yo presumo, casi de derecho, que el fallo de la Suprema va a ser favorable a lo que dispuso al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, una de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, no me cabe duda. De manera que la Secret Gen y la Prisona deberán retirar la foto del almirante Merino. Miren, en esto Chile está siguiendo el ejemplo español, pero a rajatabla. No hay ningún otro ejemplo en el mundo. Es el ejemplo español. Hubo que retirar a Franco del Valle de los Caídos, meterlo quién sabe Dios dónde. Hay que retirar todos los nombres de las calles de generales que lucharon, ya no solamente en la guerra civil, en la guerra de Melilla, o sea, y en la guerra de independencia, o sea, una locura total. Ya veo yo que algún ridículo se le ocurra decir que Bernardo Higgins era pinochetista, porque como esta cosa es increciendo. De manera que veamos lo que pasa en España, porque aquí se repite al tiempo después. Pero insisto, la historia se encarga de colocar las cosas en su lugar. De manera que también en una de esas podríamos volver a comentarlo el próximo martes. No sé cómo andamos de tiempo, Eugenio, algo que aportar a este tema absolutamente ideológico, no jurídico. Sí, no, este tema yo no tengo mucho que aportar, yo solamente quería corregir un poco el comentario que había hecho sobre el índice de libertad económica, que, o sea, ¿Ya? efectivamente, y lo que quería decir es que Chile se posiciona en el puesto número 22,
que este puesto número 22 ha sido el peor registrado desde que se lleva tal índice, ¿no? Es lo que se esgrime en este reportaje, y lo cual parece grave, ¿no? Con respecto a la libertad económica. Entonces dice lo siguiente: Chile baja por tercer año seguido y anota peor posición histórica. El informe de Heritage Foundation situó al país en el puesto 22, dos menos que el año pasado y lejos del séptimo lugar del 2016. Data que es hasta mediados del 2022, por lo que no incorpora efectos del plebiscito. Eso es lo que quería decir, y que eso es gran parte de lo que nos está afectando hoy en día, y que está haciendo que los políticos avancen con sus propuestas estatistas cuando la solución está precisamente en hacer crecer la economía con mayor inversión y mayor libertad económica, y no al revés. Ok, ok. Oye, como nos quedan 5 minutos, quisiera hacerles una pregunta a los dos. Ven ustedes quién responde primero. ¿Cómo avisoran las elecciones de consejeros constitucionales? ¿Qué creen que pasará? Recordarle a nuestros auditores que en la región de Valparaíso hay que elegir a 5 consejeros constitucionales porque se aplican las normas que rigen para la elección de senadores. Y hay postulantes de la amplia gama de la derecha y de la izquierda, pero ustedes desde su punto de vista, ¿cómo avisoran esa elección? ¿Qué resultados? Yo lo avisoro un resultado complicado, difícil. Espero que el efecto del plebiscito del 4 de septiembre influya positivamente en los resultados. Me imagino que las candidaturas de Chile Vamos llevarán el discurso de aquello, es decir, los mismos discursos que se hicieron respecto al plebiscito, para obtener un buen resultado, pero me inquieta de sobremanera y lo veo complicado, por ejemplo, en el caso de la región de Valparaíso, que se eligen 5, yo creo que 2 y 2 y un quinto muy peleado, digamos. Y podría ser, como la novedad eleccionaria, es que el Partido Republicano obtenga un buen resultado, tanto en la quinta Ya. región, en la Araucanía y en la metropolitana. Así que esa es mi Ya, opinión al respecto. ok, ok. Eugenio, la Mira, tuya. responsablemente no me he metido, sabes que a mí me gustan mucho las estadísticas, y no me he metido a revisar porque estuve fuera un poco más de una semana, pero yo lo que sigo pensando, a pesar de las proyecciones que se hicieron hace tiempo, que va a quedar un tercio, o sea, una mitad, o sea, la mitad como tal va a quedar más tendiente a la centro derecha, donde el Partido Republicano posiblemente salga más beneficiado que la UDI y Renovación Nacional. Eso es lo que yo digo, Ya. y eso va a significar la mitad, o sea, estamos hablando de Chile Vamos más Partido Republicano, y la otra mitad va a estar dividida, mitad con respecto a Prodignidad y la otra mitad con respecto a la centro izquierda. Yo lo veo así, incluso yo veo más favorable la elección a candidatos de centro derecha y derecha que a candidatos de centro izquierda y izquierda, aunque hay que hacer la salvedad que muchos candidatos de centro derecha se comportan como candidatos de centro izquierda y votan de la misma manera, así que uno ya no sabe en qué confiar. Ya, me parece Lamentablemente. muy bien. Terminemos nuestro programa con esa fina ironía. Yo les voy a hacer un comentario el próximo martes. No, lo voy a hacer ahora porque nos quedan 2 minutos. A mí me ha impresionado escuchar a candidatos a consejeros constitucionales de la izquierda hablando como si fueran de derecha. Dos Exactamente. puntos. Estoy en absoluto acuerdo con los bordes constitucionales. A ver, sí, Chile es un Estado unitario. Sí, los Sí, símbolos exactamente. nacionales, los símbolos de la nacionalidad son el escudo, el himno nacional y la bandera. O sea, me parece muy bien, pero plop. En fin, yo no Claro, tengo uno no sabe si es una, sincero. Uno no sabe si es sincero, claro. no lo sé, no lo sé, no lo sé. En todo caso, también tenemos que comentar el próximo martes para dar paso, para dejar el camino libre para el partido de Santiago Wanderers. Así que lo comentaremos el próximo martes. Muchas gracias, Eugenio, muchas gracias, Patricio, muchas gracias, Enzo. Que tengan una estupenda tarde y una estupenda semana. Y hasta la próxima, pues. Muchas gracias a los auditores. Fuerte abrazo y un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Y nos vemos el próximo Buenas martes. tardes y les deseo una feliz semana a todos los auditores que nos escuchen y que se sigan cuidando por el COVID, porque los índices están indicando
que hay un crecimiento preocupante en cuanto al COVID. Así que ponerse mascarilla, ¿no es verdad?, en los recintos cerrados, en los buses, en los supermercados, porque hay que seguir cuidando. Ese es mi mensaje. Eso. Gracias a todos. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,